Muy buenas tardes a todos ustedes. Aquí estamos listos para continuar con la clase de doctrina sistemática. Estamos en el libro Fundamentos de la Teología Pentecostal. Quiero empezar en página 175. Seguimos hoy con la doctrina del Espíritu Santo. Es interesante esta parte porque muchos cursos de la doctrina sistemática no incluyen exactamente esto. Incluyen la parte del Espíritu Santo incluido en la doctrina de Dios. De hecho, lo que hemos visto también incluyó la parte de la doctrina. Pero vamos a ver algo hoy, que el Espíritu Santo está en todo. Está absolutamente desde el principio hasta el fin. El Espíritu Santo está obrando en muchas áreas que tal vez ni nos damos cuenta la acción de esta parte de la Trinidad, de la deidad. Entonces, vamos a empezar. Ya tienen página 175. Habla de doctrina del Espíritu Santo, neumatología. Viene la palabra griega por espíritu. Entonces, neumatología. Introducción. Vamos a leer el primer párrafo, la introducción. Vamos a brincar primero al número 1, Romano. ¿Están conmigo? La obra del Espíritu Santo. Dice, uno de los primeros pensamientos que debe impresionarnos a medida que proseguimos con este estudio es el diversificado ministerio atribuido al Espíritu Santo. Saquemos completamente de nuestra mente la impresión de que el Espíritu Santo no vino al mundo sino hasta el día de Pentecostés, descrito en el capítulo 2 de Hechos, porque así se notará que el Espíritu Santo ha estado activo en cada dispensación y presente donde quiera que Dios ha sido revelado. Entonces, desde los primeros versículos de Génesis, vamos a ver. No siempre es posible ni tampoco necesario distinguir minuciosamente entre la obra del Espíritu Santo y aquella del Padre y del Hijo. Dios es uno y la interrelación entre las diversas actividades de cada persona de la deidad es tan cercana que no siempre podemos discernir una de la otra. En muchas de sus actividades Dios actúa a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Como principio general podría decirse que todas las obras divinas se origen en el Padre, son llevadas a cabo por el Hijo y son traídas a fructificación por medio del Espíritu Santo. A continuación estudiaremos las obras del Espíritu Santo en cuanto a su relación con el universo, con los inconversos, con el Señor Jesucristo y con el creyente. Entonces, esa es la parte que va a delinear cuatro áreas de la obra del Espíritu Santo. Al final de esto, va a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, ofensas y dones. No vamos a ver la parte de dones. Es otro curso, los dones. De hecho, creo que los han visto con Andrés y Diana, algo de esto. Entonces, esta parte, tienen este libro como referencia si quieren hacer un estudio sobre los dones. Es excelente, muy buen material aquí. Entonces, empezamos. Letra A, la obra del Espíritu Santo en relación con el mundo general. ¿Qué ha hecho en el mundo? Estamos hablando del mundo físico.
Entonces, dice aquí número 1, en relación con el universo material, el Espíritu Santo como agente de la creación. Eso es interesante. Dice, cada persona de la deidad es representada como habiendo creado todas las cosas. El Padre, hay versículos, el Hijo, obviamente, dice, todas las cosas fueron hechas por Él. En Juan capítulo 1, dice, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Colosenses dice lo mismo, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, en tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, vemos siguiente versículo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En Salmo, en Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y sopló del Omnipotente, me dio vida. Entonces, agente de la creación. Sabemos que el Espíritu Santo estaba activamente involucrado en la creación. 1.2 dice 3 actos específicos de la creación. Dice en la narración de creación dada en Génesis 1, la palabra hebrea bara significa crear o hacer de la nada. Es utilizada 3 veces. En otras oportunidades se dice que Dios ha hecho ciertas cosas, lo cual implicaría usar algo de lo que ya estaba en existencia. Estas 3 ocasiones representan los 3 reinos distinguidos. Es interesante, ¿ok? Los cielos y la tierra, ¿ok? Eso es versículo 1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. La vida animal, entonces 1.21 dice creó Dios y empieza a mencionar los animales, ¿ok? Y usa la palabra vara. Y en versículo 26 y 7 dice, creamos al ser humano en nuestras imágenes y semejanza. Y luego, y Dios los creó, su semejanza. Y usa la palabra vara. Entonces, de la nada, usamos una frase de latín que significa ex nihilo. Significa de la nada. Entonces, yo recuerdo la clase cuando Joram hizo esta broma, esta historia del hombre que dijo a Dios que podría hacer mejor creación que él, y Dios dice, va que va, vas a intentar. Y el hombre empieza a reunir las cosas para hacer su creación y Dios dice, no, este es mío, tú haces el tuyo. ¿Verdad? Que de la nada hizo Dios. Y dice aquí, delineado, los cielos y la tierra en Génesis 1, en Job, en Salmos. Entonces los 3 coinciden que el Espíritu Santo estaba ahí. La vida animal, refiriéndose a todas las criaturas mencionadas en estos versículos, ¿verdad? Y la vida humana. Número 2, relación con la humanidad en su totalidad. 2.1, el Espíritu Santo da testimonio de la obra redentora de Cristo. Estamos hablando, vamos a ver versículos que menciona todas estas cosas y nos vamos a dar cuenta de que todo el plan de Dios para el mundo y para el ser humano, el Espíritu Santo está ahí, ¿ok? Dice, el plan y método de salvación de Dios es atestiguado por el Espíritu Santo. Nadie lo sabría mejor que el Espíritu Santo. Dice aquí en Hechos 5, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
a los que le obedecen. Entonces aquí está hablando de esta obra en la cruz de Cristo. Obviamente Cristo tiene papel importante, pero el Espíritu Santo está ahí. 2.2. Espíritu Santo convence el mundo de pecado, justicia y juicio. Ok, este es famoso versículo en Juan. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. En versiones diferentes utilizaban distintas palabras para convencer, tal como dar convicción, exponer, redar, huir. Alguien ha declarado estas tres cosas son las más difíciles de inculcar en cualquier ser humano, porque éste siempre intentará justificarse con alguna excusa para sus acciones malignas, pidiendo una escala relativa de normas éticas en lugar de justicia absoluta, o asumiendo que el juicio es indefinidamente deferido y que por lo tanto no hay una verdadera amenaza. Significa que no pensamos en esto porque, híjole, es más tarde, es en el futuro. Ese es el famoso como arrepentimiento de una persona cuando está a punto de morir. Y aquellos llaman al sacerdote para oficiar un perdón final, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene mucho que ver con esto. Entonces, cuando hablamos es un ejemplo. Oramos por la salvación de Querétaro. Estamos orando, Dios, salva esta ciudad, salva a los hombres y mujeres aquí. Sabemos que realmente es una obra del Espíritu Santo en sus corazones, convenciéndolos, trayendo convicción de su pecado, justicia y juicio. Entonces, el Espíritu Santo tiene que hacer esto. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es lo que sigue en este versículo. De justicia por cuanto voy a Padre, no me veréis más. Justicia tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con el estándar que Dios tiene para las cosas. Y el estándar de Dios es perfección moral, ¿verdad? De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Está hablando acerca de un juicio que vendrá sobre todo ser vivo. Letra B. La obra del Espíritu Santo en relación con Cristo. Probablemente la más profunda declaración de todos los tiempos se encuentra en las primeras 4 palabras de las que comienza nuestra Biblia. En el principio, Dios. Ninguna explicación es dada. Ningún intento es hecho para dar cuenta de su existencia. Simplemente es dada la revelación más grande. Solo en la manera en que Dios haya escogido revelarse, podemos esperar tener alguna comprensión respecto a Él mismo. Dios ha hecho esto particularmente en la persona de su Hijo. Mira, es como empieza Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Y luego dice, Jesús podría decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Hijo era resplandor, de la gloria y la imagen misma de sustancia. Okay. Me gusta como lo dice en nuestra Biblia. Voy a buscarlo. Hebreos. Debo tenerla por memoria. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Fiel imagen de lo que Él es.
hablando acerca del Hijo. Entonces, último párrafo dice, será sumamente provechoso entonces estudiar la cercanía del ministerio del Espíritu Santo a la persona y ministerio del Señor Jesús, especialmente ya que Él tomó sobre sí mismo la bajeza de nuestra naturaleza humana. Al estudiar la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, reconocemos que el Espíritu Santo tiene poco, tiene poco, si acaso, algo que ver con la deidad de Cristo. Esto no era necesario porque era perfecto y siempre había sido así. Pero el Espíritu Santo tuvo mucho que ver con la naturaleza humana de Cristo. Se llamará la atención a la obra del Espíritu Santo en la persona de Cristo, en el ministerio terrenal de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo y en el ministerio de Cristo a la iglesia de hoy en día. Muy bien, vamos a ver. Número 1. Cuanto a la persona de Cristo, fue enviado al mundo por el Espíritu Santo junto con el Padre. Y escucha este versículo. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Entonces, es una profecía mesiánica, hablando de Jesús, pero menciona Jehová, Señor Padre, y su Espíritu. ¿Ok? Los dos. Entonces fue enviado por el Espíritu. Fue concebido o engendrado por el Espíritu. ¿Ok? Ya son versículos ya que conocemos. Que el Espíritu Santo estará sobre María y le iba a concebir. Hacer una concepción por el Espíritu Santo. Si lo leemos así, literalmente, entonces esta obra milagrosa del nacimiento de Jesús de una virgen fue obra del Espíritu Santo. Dice la concepción de Jesús no fue el llamamiento de un nuevo ser a la vida, como en el caso de todos los nacimientos humanos, sino de uno que había existido eternamente y quien por su concepción ahora entraba en una relación vital con la naturaleza humana. Muy, muy padre esto, entender esto, que cuando fue concebido Jesús en la vientre de María, lo que dice aquí no fue una nueva vida, fue una vida que ya existía, ¿ok? Fue Dios eterno implantado ahí, tomando la naturaleza humana. Entonces, realmente interesante, ¿no? Número 3, dice su recepción en el templo fue preparado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando cuando llegaron José y María para dedicar a su hijo, hubo una profecía ahí de los dos ancianos. Entonces, número 4, su crecimiento es atribuido al Espíritu Santo. Dice aquí en Lucas, y el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, interesante que el Espíritu Santo estaba ahí con Jesús en su vida cuando estaba creciendo. Número 5, fue guiado por el Espíritu al desierto. Fue enviado por el Espíritu al desierto. Este es después de su bautismo. Sube del agua y fue enviado por el Espíritu. ¿Ok? Número 2, en cuanto al ministerio terrenal de Cristo. Porque sabemos que fue al desierto, estuvo ahí, tenía un encuentro con Satanás. Satanás lo intenta
inducir a caer, crece fuerte. Lucas 4:4 dice, volvió del desierto en el poder del Espíritu y empieza su ministerio. Entonces, 2.1 dice, el Espíritu Santo ungió a Jesús con poder para su ministerio. Dice, Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces interesante ver aquí las tres personas de la deidad aquí, Padre, Hijo, Espíritu, ¿verdad? 2.2, esta unción del Espíritu Santo tiene como propósito equipar a Jesús oficialmente para su ministerio público. Y no os voy a leer su ministerio de predicación. Entonces, aquí cita Lucas que dice, el Espíritu Santo está sobre mí. 2.2 dice, su ministerio como sanador. Dice, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y como anduvo sanando y todos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Dios ungió a Jesús y su ministerio de liberación echando fuera a los demonios. Entonces dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, está hablando con los fariseos que estaban acusándole y dijeron que era un demonio o era un diablo o que algo aquí, pero Jesús dice no, yo hago esto con el poder del Espíritu Santo. Número 3, en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo. 3.1 fue capacitado por el Espíritu Santo para ofrecer el sacrificio necesario por los pecados. Mira lo que dice en Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, el Espíritu Santo está en esto. Es algo interesante saber que hasta el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo estaba trabajando conjuntamente con Jesucristo. Dice el siguiente párrafo, Cristo no solamente nos redimió a través de sus sufrimientos, a ser escupido, azotado, coronado con espina, crucificado y muerto, sino que esta pasión fue hecha efectiva para nuestra redención por su amor y obediencia voluntaria. Por lo tanto, en los sufrimientos de Cristo hubo mucho más que una satisfacción meramente pasiva y penal. Nadie obligó a Jesús. El participante de la naturaleza divina no podía ser forzado, pero se ofreció voluntariamente. Algo interesante, ¿no? Perdón. Número 3.2. Fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. Romanos 8:11 habla de el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. A veces la resurrección de Jesús es atribuida al Padre, como en Hechos 2:24, hablando de Jesús, dice, al cual Dios levantó. En otros pasajes se dice que la obra fue del Hijo mismo. Y ese es famoso, este versículo en Juan 10, dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, importante ver. Realmente, estamos hablando ahorita acerca de la resurrección. Padre, Hijo, Espíritu Santo están en la resurrección. Entonces, importante para nosotros. Porque a veces hay versículos que dice por el poder del Padre. Y como cita aquí en Romanos 8, dice este mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos.
Pero dice también el Espíritu Santo. Entonces, vamos a brincar 4 en cuanto al ministerio de Cristo a la iglesia. Cristo dio mandamientos a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo. Entonces, es interesante, Hechos 1, de 1 a 2, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Ok. Siguiente párrafo dice: hoy, al guiar el Espíritu Santo a cada cristiano en el servicio del Señor, es una bendición darse cuenta que es aún la voz de Jesús hablándole. En otras palabras, el mismo Salvador que comandó a esos primeros discípulos por medio del Espíritu Santo está guiando y dirigiendo los intentos de sus siervos de hoy por medio del mismo bendito Espíritu Santo. La iglesia no depende de la presencia corporal del Señor a fin de ser guiado por Él. Tal guianza es logrado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no sé si este estudio aquí, yo tengo otros que uso también, porque el Espíritu Santo tiene otros nombres: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, Espíritu de verdad, varios otros, que está hablando de la misma persona, ¿verdad? Número 4.2. Cristo es el dador del Espíritu Santo. En el mensaje de Pedro, el día de Pentecostés, explicando el derramamiento del Espíritu que maravilló a todos en Israel, él dijo acerca de Jesús: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Jesús dijo en Juan 15: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Entonces, Cristo mismo envía este Espíritu. Dijo en Juan 14, 15, varias veces: enviaré el Espíritu. Entonces, eso es lo que pasó cuando Él ascendió con Dios, envió a su Espíritu. Letra C. Ya hemos hablado del mundo, del ministerio de Jesús, y ahora la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hemos visto brevemente la revelación del Padre mediante el Hijo y también la revelación del Hijo mediante el Espíritu. Ahora es nuestra tarea observar la manera en que el Padre y el Hijo son revelados dentro y a través de aquellos que son creyentes en Cristo en el mundo de hoy. Este es el ministerio amplio del Espíritu Santo. Número 1, la obra del Espíritu en la salvación. 1.1, el creyente es nacido de nuevo del Espíritu Santo. ¿Okay? En Juan 3, cuando está hablando con Nicodemo, dice que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne es carne, lo que nace de espíritu es espíritu. Cuando uno nace, naturalmente, vida natural es impartida en un grado bien definido. Adán perdió la vida espiritual cuando pecó. Muchos creen que perdió la morada interior del Espíritu Santo. Dios había advertido que la muerte seguiría a la desobediencia de su palabra, y como resultado de su pecado, Adán quedó en oscuridad espiritual. ¿Ya entendemos? Siguiente párrafo abajo dice: esta nueva vida espiritual es impartida al creyente mediante el Espíritu Santo que mora en él, que es la marca de un cristiano nuevo testamentario. Y dice aquí en Romanos 8, más
ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, ¿verdad? Punto 2, dice, el Espíritu Santo da testimonio al creyente de ser hijo. También, aquí en 1 Juan dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es Romanos 8. Entonces hay otros. Es importante notar que en cada uno de estos versículos el Espíritu es el que toma la iniciativa. Él es el que da testimonio dentro del corazón del creyente. Esto no es solo un sentimiento interior. Es el testigo divino de una vida, una nueva relación llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y cuando es logrado, Él es quien testifica de su realidad. Algo que es una seguridad que tenemos. Está citando mucho a Romanos capítulo 8 porque habla de esto, que es el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vive en ustedes. Y usa esta frase, vive en ustedes, vive en ustedes. Estamos hablando de nacer de nuevo y tener esta seguridad. Punto 3 dice, el Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. A 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. Mucha confusión ha surgido sobre este versículo porque algunos han enseñado que aquí se está refiriendo al bautismo con el Espíritu que los 120 recibieron en el día de Pentecostés. Por lo tanto, se dice que todos reciben el bautismo con el Espíritu Santo cuando son salvos. Hay una diferencia vital entre el Espíritu Santo bautizando a los creyentes en el cuerpo de Cristo, una operación del Espíritu Santo, y el ser bautizado con el Espíritu Santo, que es una operación de Jesús. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, refiriéndose a Cristo, los bautizará con el Espíritu Santo. Muy bien, dice el bautismo de que se habla, 1 Corintios 12 es conducido por el Espíritu Santo y tiene que ver con la posición de creyente